¿Y si el pasado no viviera solo en los recuerdos, sino en el propio cuerpo? Hoy vamos a explorar justo eso, cómo el trauma deja una huella física y sobre todo cómo se puede empezar a sanar esa herida. Para entenderlo bien, vamos a empezar con una historia, la de Bill, un veterano de Vietnam. Imagina la escena. Está en una consulta y su terapeuta le muestra algo que parece, pues, de lo más inofensivo, una simple mancha de tinta en una tarjeta. Pero la reacción de Bill no tiene nada de inofensiva, es inmediata, es visceral. De repente, él ya no está en la consulta. Dice, es ese niño que vi volando por los aires en Vietnam. Veo la carne quemada, las heridas y la sangre. Ojo, para Bill esto no es un recuerdo, está allí, reviviendo el horror, con los mismos olores, las mismas imágenes, el mismo pánico. Y claro, esto nos deja con una pregunta que es la clave de todo, ¿no? ¿Cómo es posible que una simple mancha de tinta te catapulte una década al pasado? ¿Cómo puede el cuerpo reaccionar como si el peligro fuera real, como si estuviera ocurriendo ahora mismo? Pues bien, la respuesta a esa pregunta se encuentra en el cerebro, porque el trauma no es solo una mala experiencia que se recuerda. El trauma literalmente reconecta nuestro cerebro, deja una huella física, una cicatriz. A ver, pensemos en cómo funciona el estrés normalmente. Ante un peligro, el cuerpo se activa para luchar o huir, ¿verdad? Pero una vez que pasa la amenaza, las hormonas del estrés bajan y volvemos a la calma. Con el estrés traumático, la historia es muy diferente. Es como si el interruptor de apagado no funcionara bien. Las hormonas del estrés tardan una eternidad en volver a su nivel normal. Y, lo que es peor, se disparan de forma desproporcionada ante cualquier cosita. En definitiva, es como si el sistema de alarma del cerebro se quedara atascado en modo máxima alerta. La actividad de las hormonas del estrés está por las nubes y el sistema que filtra lo que es importante de lo que no, pues se altera por completo. Y esto es importantísimo que quede claro. No es un fallo moral ni falta de voluntad, es un cambio real, físico, en el cerebro. Es una herida fisiológica. Y claro, esta herida fisiológica nos lleva directamente a la siguiente gran idea, la sensación de estar atrapado en el pasado. Porque si el cuerpo no puede avanzar, la mente tampoco. Piensa en la imaginación. Es esa capacidad que nos permite visualizar un futuro mejor, ¿no? Pues bien, el trauma la secuestra. Obliga a la mente a revivir el pasado una y otra vez. Y el resultado es demoledor, como dice la cita. Sin imaginación, no hay esperanza, no hay posibilidad de contemplar un futuro mejor, no hay sitio a donde ir. Para entender esto mejor, hablemos de Marsha y de un número, 13 años. 13. Ese es el tiempo que había pasado desde un trágico accidente de coche que le cambió la vida. En un experimento, mientras estaba en un escáner cerebral, le leyeron un guión de su accidente. Su cuerpo reaccionó al instante. El corazón se le puso a 1000, la tensión arterial por las nubes, como si estuviera reviviendo el choque en ese preciso instante. Para su cuerpo, el pasado nunca se había ido. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si el trauma se vive en el cuerpo, si es una reacción física que va más allá de las palabras, ¿de qué sirve solo hablar de ello? Esto nos obliga a replantearnos los límites del lenguaje. La gran pregunta entonces es, ¿por qué contar la historia una y otra vez no siempre es suficiente para sanar? Bueno, la razón es puramente neurológica. El trauma enciende las partes más primitivas del cerebro, las de la supervivencia, las que nos preparan para luchar, huir o quedarnos paralizados. Pero ¿sabes qué partes no activa? Las que se encargan del lenguaje y la lógica. Hay literalmente una desconexión entre lo que se siente y lo que se puede contar. De hecho, el propio autor del libro lo vivió en sus carnes. Cuenta que durante su psicoanálisis se dio cuenta de que al intentar contar su historia de forma coherente, lo que conseguía era desconectarse de sus sentimientos reales. Empezaba a centrarse en qué opinaría su analista de lo que le contaba, se distanciaba de la sensación. Entonces, si el problema está en el cuerpo, parece lógico pensar que la solución también tiene que pasar por el cuerpo, ¿no? El camino hacia la sanación pasa, sí o sí, por reconectar con él. Este camino de recuperación tiene varias paradas, por así decirlo. Lo primero es encontrar seguridad, calmar ese sistema de alarma que está desbocado. Después viene la autoconsciencia, aprender a notar y tolerar las sensaciones internas. El tercer paso es curioso, hacerse amigo de esas sensaciones. Y por último, pasar a la acción, permitir que el cuerpo complete esas respuestas de lucha o huida que se quedaron congeladas. Y lo bueno es que hay un montón de herramientas para lograr esta reconexión. Prácticas como el yoga o el mindfulness que nos enseñan a habitar nuestro cuerpo. Terapias como el MDR, que usa el movimiento de los ojos para reprocesar recuerdos, o incluso el teatro. Son formas de procesar el trauma de una forma no verbal, llegando a donde las palabras a veces no pueden.
Al final, sanar es un acto de comunicación, no solo con los demás, sino con el propio interior. Hay una frase en La Fuente que lo resume de maravilla. Comunicarse totalmente es lo opuesto a estar traumatizado. Porque la verdadera sanación no consiste en olvidar o en borrar el pasado, eso es imposible. Se trata de integrarlo. Es algo mucho más profundo. Se trata de reclamar el propio cuerpo y la propia vida en el presente, de poder vivir plenamente aquí y ahora, liberados por fin de las garras del pasado. Y esto nos deja con una reflexión final, una idea muy potente. ¿Y si el trauma no es una sentencia de por vida, sino el comienzo de un profundo viaje de autoconocimiento?